querida hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día que nos regala papá para poder compartir de su palabra y para poder seguir conociéndolo más a él también, ¿no? A través de esta palabra. Antes de comenzar me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Gisela, yo soy de la Iglesia de Casa de Restauración que se encuentra en Monte Grande, en la calle Larrea 98, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y la palabra que quería compartirles está en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Y dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hasta ahí nomás. Resulta que ayer estaba en una clase de la facultad y un profesor, siempre creo que lo había compartido hace unas semanas, hay un profesor que siempre le encanta reflexionar y hablar sobre distintas cosas y se pone a pensar y comparte con nosotros todo lo que piensa. Y en un momento nos dijo una frase que a mí me quedó mucho resonando, ¿no? Y la frase era, así empezaba, ¿no? Hubo un momento en que la tierra era plana y hubo un tiempo en el que se creía que el sol giraba alrededor de la tierra. Y a partir de esa frase le empecé a reflexionar sobre distintas cosas, ¿no? Pero resulta que a mí esto me quedó como resonando ahí, dando vueltas, y apenas termina la clase me pongo a escribir. Me gusta mucho escribir, creo que me lo enseñó más mi mamá, porque a ella le encanta escribir. Entonces empecé a escribir acerca sobre esa frase, ¿no? Y lo llevaba más a lo espiritual. Muchas veces nos pasa en el camino del Señor, ¿no? Que nosotros comenzamos a crecer en Él, empezamos a caminar este camino hermoso y nos encontramos en situaciones en donde decimos, sí, yo creo que Dios puede hacer tal o cual cosa en mi vida, pero a veces dudamos y a veces hay cosas que directamente no creemos verdaderamente que Él las puede hacer, ¿no? Como que no ponemos fe en Él. Y por esto la frase, ¿no? Hubo un momento en que la tierra era plana y hubo un tiempo en el que se creía que el sol giraba alrededor de la tierra. ¿Y por qué? Digo, ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver todo esto? Bueno, en esa época se creía justamente lo que decía recién, lo de la tierra plana y lo del sol y la tierra que giraba alrededor del sol. Y hubo dos tipos de personas, ¿no? Habían personas que creían en esto que se decía, y alguien le decía la tierra es plana, sí, entonces la tierra es plana, y lo tomaban como una verdad y no se cuestionaban si eso realmente era así. Entonces empezaron a creer en esta teoría, pero después surgieron otras personas que se empezaron realmente a cuestionar si esto era una realidad, si la tierra verdaderamente era plana, y entonces empezaron a hacer distintos tipos de investigaciones hasta que comprobaron que justamente esto estaba mal y que la tierra no es plana, sino que la tierra es redonda. Entonces, como que esa teoría se destruyó y todos empezaron a creer que la tierra era redonda. Pero a lo que voy es que estas personas que simplemente creyeron en lo que les decían, no dudaron en ningún momento. Les dijeron que la tierra era plana y ellos empezaron a creer de esa manera y quizás habían algunos que hasta se encerraron en esa idea de que la tierra era plana. Y llevándolo a lo espiritual, a lo que a nosotros nos pasa hoy en día, ¿no? Que muchas veces nos encerramos en la idea de que Dios puede obrar en nosotros, pero que hay cosas que Él no va a poder cambiar o que hay cosas que Él no va a poder sacar de nosotros, ¿no? Cosas que Él no puede transformar, situaciones o personas, conocidos nuestros, que Él no puede cambiar. Pero esto era más a lo personal que el Señor me hablaba, y por eso esta palabra. En el versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
O sea que con la ayuda del Espíritu del Señor nosotros podemos ser transformados, pero si solamente lo miramos a Él. Y de acá parte todo, ¿no? Nosotros necesitamos mirarlo a Él, enfocarnos en Él y que Él nos transforme por el Espíritu. Pero también tenemos que creer con todas nuestras fuerzas, o sea, poner fe verdaderamente en Él y en que Él puede transformarnos, ¿no? Muchas veces yo creo que el ser humano solemos actuar de esta manera, ¿no? Que vamos guardándonos cosas que quizás nos sucedieron en un pasado, ¿no? Muchas personas dicen que lo que nosotros somos hoy en día es como resultado de nuestro pasado, de nuestra niñez y ese tipo de cuestiones. Si bien es una realidad que esto sucede, que muchas de las cosas que nos pasaron en la niñez, tanto buenas como malas, pueden afectarnos en un futuro. Por ejemplo, una persona que tuvo una muy mala experiencia de chiquita, no sé, con el fuego, por poner un ejemplo, entonces de grande va a tener mucho temor a eso. Una persona que de chiquita sufrió bullying, entonces hoy en día va a tener baja autoestima. Y así distintos ejemplos y un montón de cosas que podríamos decir, ¿no? Que nosotros sabemos también muchas veces en nuestra niñez que pasamos. Pero, y esto es una realidad, que es así, que repercute en nuestro futuro, en nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra adolescencia. Pero cuando llegamos a Cristo, ¿no? Cuando llegamos a este camino, sabemos que todo eso se rompe. Es decir, que nosotros somos una nueva criatura cuando llegamos a Él. Pero muchas veces creemos en esto de ser nuevas criaturas, creemos en Jesús, creemos en todo, pero creemos en la salvación que Él nos puede dar, pero muchas veces nos cuesta. Hay cosas en nuestro interior que nosotros no se las entregamos o que directamente no, como que ignoramos que Dios pueda obrar en ese sentido, ¿no? Hay cosas que quizás sabemos que nuestro corazón tiene que sanar y no dejamos que Dios sane, sino que simplemente lo evitamos. Pero qué hermoso es poder realmente mirarlo a Él, poder enfocarnos en Él y ser transformados por Él. Yo algo que le pido mucho al Señor en este tiempo, la verdad no se lo dije a nadie, pero bueno, si lo digo ahora, quizás a alguien le sirve. Yo lo que empecé a pedirle mucho al Señor en oración en este tiempo es que yo no quiero pasar de esta cuarentena sin verdaderamente ser transformada por Él. Porque creo que lo había compartido también hace unas semanas, nosotros tenemos dos opciones en esta cuarentena. O nos dejamos enfriar y nos apartamos del Señor, porque nos distraemos, porque nos preocupamos, por distintas circunstancias, porque no le damos tiempo al Señor y nos vamos enfriando, o tenemos la opción, ¿no?, de en este tiempo, esta cuarentena, aprovecharla al máximo y poder acercarnos aún más a Él, acercarnos en intimidad, buscar de Él mientras estamos solos, en el tiempo libre que tengamos, de distintas maneras, poder conocerlo, como siempre hablamos, en la intimidad, que eso es algo hermoso y es muy distinto al ir a la iglesia. Y no digo que ir a la iglesia está mal, pero digo que es distinto conocer al Señor en lo personal cuando uno está solo, ¿no? Y que eso es lo que también te transforma. Entonces yo lo que le empecé a pedir al Señor fue esto. Yo obviamente no quiero apartarme del Señor, no quiero enfriarme, no quiero distraerme, ni nada de eso. Entonces yo lo que le pido siempre es que no pase esta cuarentena sin yo verdaderamente haber sido transformada, pero por haber estado pasando tiempo con Él. Y eso es lo importante, que nosotros podamos ser transformados por Él, pero por completo, no por partes, no que solamente cambie un poquito mi corazón o sane un poco mi corazón, nada de eso, sino que Él verdaderamente pueda restaurarnos en este tiempo, pueda renovarnos. También pensamientos, ¿no? Si somos quizás muy cerrados en algunos pensamientos o tenemos pensamientos cerrados que no son conforme a la voluntad de Dios, que pueda transformar todo eso. Creer en que Él realmente puede hacer todas las cosas nuevas. Como compartía la semana pasada, ¿no? Nosotros tendremos que saber o recordar que no hay nada imposible para Dios.
que si nosotros creemos verdaderamente, Él puede hacer las cosas nuevas, todo nuevo, pero nosotros tenemos que poner en práctica esa fe. Por eso hay otra palabra que creo que la perdí, que está en Lucas, capítulo 17. Ay, necesito buscarlo. Lucas, capítulo 17, versículo 6. Y dice así, versículo 5. Dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Por eso es cuestión de mirarlo al Señor y para poder ser transformados verdaderamente a su imagen y a semejanza, tenemos que poner en práctica esta fe. Que no nos pide una fe enorme, ¿no? Sino, dice, una fe como un grano de mostaza. Una fe que es viva y que va a ir en crecimiento. Pero lo importante es eso, aunque sea pequeña, pero que podamos empezar a creerle cada día más. Que no escondamos en nuestro corazón lo que quizás nos pasó en algún momento, o lo que quizás nos enojó incluso hace unos días nomás, sino que verdaderamente podamos entregárselo todo a Él. Creo que lo más importante en el camino del Señor es tener un corazón sano, es poder tener un corazón liviano, o sea, que no tenga nada en su interior, que no tenga enojo, que no tenga rencor, que no tenga amargura, porque eso nos saca la paz a nosotros, porque eso nos aleja de Él, porque eso nos lastima a nosotros prácticamente, ¿no? No nos deja caminar libres, no nos deja caminar en paz o tranquilos porque estamos con enojos, con rencores o con cosas que no vienen de Dios, ¿no? Y que nos apartan de Él. Y no hay nada más feo que eso. Entonces, lo importante es esto, ¿no? Mirar al Señor y si sabemos que hay cosas en nosotros que todavía no pudimos superar, no sé, dolores, rencor, enojo, como decía recién, todo, cualquier experiencia que hayamos vivido en la infancia, no ignoremos ese tipo de cosas, no ignoremos lo que nos pasó en un pasado, sino que realmente se lo entreguemos de verdad, porque muchas veces vamos al Señor quizás para pedirle algo material o para pedirle por otra persona, pero no pedimos por nosotros. Y si nosotros no estamos bien, entonces no podemos ayudar al que está a nuestro lado, no podemos ayudar a nuestro prójimo. Muchas veces queremos ir por nuestra familia, queremos ser testimonio quizás también para nuestra familia, que no está mal, pero si nuestro corazón no está bien, entonces ¿qué podemos darle a nuestra familia, por ejemplo? Necesitamos también ponernos en un lugar, en primer lugar, por así decirlo, pero no es ser egoísta, ¿no? Porque muchas veces fuera del camino, ¿no? Yo por lo menos tenía la costumbre, y muchas personas solíamos tener esa costumbre, ¿no? De mirar por el otro, por el bienestar de nuestra familia, y por nosotros no. Entonces capaz nosotros vivíamos distintas situaciones malas y nos cargábamos con un montón de cosas, pero lo más importante siempre era nuestra familia. Y cuando llegamos al camino del Señor, el Señor nos dice que nosotros tenemos que sanar nuestro corazón, que nosotros tenemos que buscarlo a Él, que pedir por nosotros, que fijarnos en Él, ¿no? Que fijar la mirada en Él, también interceder por nuestra familia, también obviamente ser de testimonio para nuestra familia, pero no dejándonos de lado a nosotros, nuestro corazón, nuestra vida espiritual, ¿no? Y poder dejar en sus manos a nuestra familia. Dejar en sus manos a amistades o personas allegadas, ¿no? Que nosotros queremos mucho. Pero también, por eso decía, lo importante es fijarnos en nosotros, no olvidarnos de nosotros. No digo que uno no tenga que dejar de lado a su familia, cosas así. No, pero muchas veces solemos dejarnos de lado a nosotros mismos. Y nosotros necesitamos sanar nuestro corazón. No podemos cargar con cosas quizás de hace mucho tiempo, o con enojos o con rencores, porque eso no nos sirve de nada. Que podamos realmente glorificar el nombre del Señor, que realmente podamos ser luz en la oscuridad, que en estos tiempos tanto se está necesitando, que tanto se necesitan personas que lleven el Evangelio, ¿no? Que glorifiquen a Cristo en todo momento, ¿no? Que
que puedan llevar esa esperanza en las personas que ahora no están teniendo esperanza, que ahora están teniendo miedo, que ahora están teniendo preocupación. Esa es una de las cosas que sentía que Dios me estaba hablando, ¿no? Como que hay gente que verdaderamente no cree para nada en el Señor y está muy mal, y está muy nerviosa, muy ansiosa, muy preocupada, y es normal porque en otro tiempo nosotros estaríamos así si no conociésemos al Señor, pero aquellos que conocemos al Señor, aquellos que conocemos este camino hermoso, ¿no? Que podamos también ser luz, pero para ser luz tengo que también yo estar bien en ese sentido, ¿no? Bien buscando al Señor y bien dejando que Dios obre en mi vida, ¿no? Entonces cuando una persona esté mal, cuando una persona esté preocupada, cuando una persona esté ansiosa, cuando una persona no pueda perdonar, entonces yo voy a poder ser de testimonio y decirle a esta persona, sí, mira, Dios obró en esto, en esta falta de perdón, en esta preocupación, por así decirlo, ¿no? Y en distintas áreas, porque Dios trabaja en todo en nuestras vidas. Pero esto es lo importante, ¿no? Que no nos encerremos en que nosotros somos así y no vamos a cambiar más. O que porque yo tengo tanta edad, entonces Dios no va a poder obrar conmigo. Saben que está comprobado, ¿no? Científicamente que nuestro cerebro puede seguir aprendiendo, no importa la edad que tengamos, ¿no? Porque siempre se pensaba que cuanto uno era más grande, o sea, cuanto tenías una edad mayor, entonces uno ya está, no puedes aprender nada, y no es así. Hoy en día se sabe que uno puede seguir aprendiendo más allá de la edad que se tenga. Y en el camino, sí, o sea, si esto está comprobado científicamente, ¿no? De que uno puede seguir aprendiendo. Entonces, ¿cuánto más puede hacer el Señor en nosotros, más allá de la edad que tengamos, ¿no? O sea, no limitarnos por la edad, aquellos que son quizás más mayores. Dios puede hacer todo, todo. Muchas veces somos nosotros los que frenamos a Dios. Hay una frase que me quedó mucho en la cabeza de hace 3 años, más o menos, un montón de tiempo, en la que un pastor decía que la incredulidad frena la mano de Dios. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera, ¿no? No creemos en lo que Dios puede hacer y Dios puede hacerlo, pero no obra porque no hay en nosotros fe. Entonces, si nosotros creyésemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, Él haría todo nuevo. Pero esto es lo importante, ¿no? Empezar a orar en esa fe y reflexionar, también pensar a través de esta palabra, que es aquello que muchas veces dejamos de lado, que es aquello que muchas veces no le pedimos a Dios que sane nuestro corazón o que arregle lo que está mal y que necesitamos que Él nos ayude. Que podamos poner en práctica esa fe como así oramos, como muchas veces oramos por otras personas, como muchas veces oramos por el país, también orar por nosotros, para que Él realmente obre en nuestro corazón y termine esa obra que empezó en nosotros, que Él nos restaure, ¿no? Como es el nombre de la iglesia, Casa de Restauración, que Él pueda restaurarnos por completo, pero que nosotros lo dejemos obrar y que también podamos creerle, ¿no? Creer que puede hacerlo. Así que bueno, les dejo esta palabra, que sé que va a ser de bendición, que cuando yo la estaba leyendo y estaba escribiendo, a mí también me estaba hablando mucho, porque siempre tenemos cosas que cambiar y siempre estamos en constante crecimiento. Lo más importante en el camino del Señor no es que tan rápido voy en el camino, sino ir creciendo siempre y nunca quedarse en el mismo lugar que estamos, sino siempre ir creciendo en el Señor, es decir, siempre ir conociéndolo más, siempre ir pudiendo dejar cosas, más cosas que quizás no son conforme a lo que Dios quiere y así sucesivamente, poder seguir creciendo siempre en este camino hermoso que es este camino de un hijo de Dios. Así que les dejo esta palabra. Y para aquellos que nunca hayan escuchado una palabra de parte de Dios, que nunca hayan escuchado absolutamente nada, yo les quiero presentar a Jesús, al Hijo de Dios, a aquel por el cual si nosotros creemos en Jesús, si nosotros lo recibimos en nuestro corazón, podemos tener la salvación, podemos tener la vida eterna y podemos recibir las bendiciones de un Hijo de Dios, de un Dios que ama y que dio a su propio Hijo por amor a nosotros, ¿no? Por amor al mundo.
Así que los invito a que puedan repetir, si quieren, ¿no? Una oración, la pueden repetir, la pueden escribir. Así que vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que cortes con toda maldición generacional en mi vida. Y te pido también que anotes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Así que te doy la bienvenida a esta familia, la familia de Dios, y bueno, que tengan una semana muy, muy bendecida.